Escuela Popular y Obrera NEPO. Hola, quédate con nosotros hasta el final para que puedas conocer nuestra posición respecto al modelo del desarrollo que nos urge construir. El neoliberalismo es una designación usada desde los años 70 y 80 para referirse a las políticas públicas encaminadas a dar preferencias a la competencia privada del mercado contra las soluciones colectivas, reguladoras o impulsadoras del desarrollo emprendidas por el Estado. El neoliberalismo es usado como expresión política para designar correctamente a los enemigos de las políticas públicas. Entiéndase, el liberalismo en economía como todo aquello que sobrevalúa la acción individual o privada sobre el bienestar social y colectivo. Los principales representantes están inspirados en diferentes vertientes de la teoría neoclásica o llamada microeconomía. Entre las vertientes destacadas están los llamados monetaristas de Chicago, que teóricamente han construido la síntesis neoclásica, que no es más que llevar los aspectos más convenientes de un economista antineoliberal como Keynes a la interpretación neoclásica. Otros amigos de la escuela neoclásica son los llamados austríacos, donde su versión más radical se autoproclaman como libertarios o anarcocapitalistas. Son la vertiente más radical de los neoliberales. La manera política de agruparlos a todos es con el término neoliberal y la manera académica de designarlos es como ortodoxia económica. La palabra ortodoxia se aplica habitualmente a doctrinas y dogmas de las religiones y sectas con tradición, lo que efectivamente es el neoliberalismo y su economía neoclásica. Todos los ortodoxos están insertos en asociaciones empresariales, en diferentes instituciones del Estado, las empresas, en partidos políticos, en la academia, en los medios de comunicación y en las facultades de economía, de universidades públicas y privadas. Los postulados ortodoxos y sus políticas neoliberales son ideológicas, basados en creencias, pues sus planteamientos carecen de evidencia comprobada en la realidad. Su construcción teórica parte de describir el hedonismo como ideal social. El hedonismo establece que el placer es el objetivo de la vida y que la ausencia de dolor es el principio más importante para determinar la ética de las acciones. Generalmente el placer se consigue pasando por encima de los demás sin medir consecuencias. Importa el fin del tener sin importar los medios. Su credo lo resume en la famosa frase de la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher: la sociedad es algo que no existe, es decir, solo existe el individuo. Su teoría lo construye a partir de la fábula de un consumidor y productor representativo racional, que luego formalizan matemáticamente sin que hasta el día de hoy puedan evidenciar que dicha formulación sea comprobada en alguna empresa o individuo. A todo este fundamentalismo lo llaman ellos individualismo metodológico. Agente racional se entiende de manera resumida como un individuo que actúa según el principio liberal de buscar los mayores beneficios particulares con el menor esfuerzo. El economista Steve King, en el libro La economía desenmascarada, pregunta por qué la hegemonía apabullante de la escuela neoclásica apoya a ricos y capitalistas contra trabajadores, porque apoya a privilegiados sobre desposeídos. La respuesta que el autor da es, abro comillas, llegué a la conclusión de que la razón por la que manifestaban esas conductas tan poco intelectuales, tan ideológicas y en apariencia tan destructiva desde el punto de vista social no tenía que ver con patologías personales superficiales, sino que era de naturaleza más profunda. Lo que ocurría es que la forma en que habían sido formados les habían inculcado las pautas de comportamiento de los fanáticos, más que de los intelectuales desapasionados. Cierro comillas. El neoliberalismo llegó a Colombia con la fuerza que traía el desplome del proyecto socialista euroasiático. César Gaviria abrió el camino del neoliberalismo con su proyecto presidencial de apertura económica. A partir de allí, la profundización del neoliberalismo ha sido la historia social y económica de Colombia en los últimos 34 años. Adolescentes de aquella época hasta los niños de hoy se han formado en una sociedad neoliberal y actúan en consecuencia.
Urge desmontar el neoliberalismo, pues las consecuencias saltan a la vista. Tenemos sociedades menos solidarias, tremendamente individualistas que atentan contra la equidad, brechas abismales entre capas sociales, depredación ambiental, pérdidas de derechos sociales, desindustrialización, desórdenes territoriales, pérdidas de soberanías, en fin, la lista completa se tornaría interminable. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales, junto a las organizaciones sociales y los diferentes movimientos y partidos políticos que nos oponemos al modelo de desarrollo neoliberal, debemos trabajar en unidad programática para seguir con el proyecto de cambio, enfatizando varios aspectos, entre ellos: reforma laboral y un estatuto del trabajo para el trabajador y no para el empresario. Reforma a la salud sin intermediarios privados y que tengan carácter universal, basado en los derechos y no en la ganancia. Sistemas de protección social a favor del trabajador y su familia, el niño, el joven y la vejez. Una reforma agraria integral que contribuya a la industrialización del país, pues solo con la creación de valor agregado y la productividad desde el inicio de las cadenas productivas es posible el engranaje manufacturero. Cuestionar los tratados de libre comercio, TLC, y abolirlos hasta donde sea posible y renegociar en los demás casos. Recompra de empresas de carácter estratégicos. Esto es poseer empresas que por su naturaleza de servicio público deben volver al Estado. Eliminar todos los esquemas de mercado en servicios públicos. Regresar al Estado concesiones viales, mineras y de comunicaciones. Un estatuto de la educación que impida que las instituciones privadas usufructúen los recursos públicos, es decir, que primen y amplíen la cobertura pública. Todos estos son aspectos de un programa antineoliberal que se logran regresando a un Estado donde el papel de instituciones como el DNP dejen de ser técnico para el servicio del mercado y se conviertan en guía de políticas públicas planeadas, donde la redistribución de la riqueza sea un factor central en el desarrollo, donde el Banco de la República deje de ser un ente autónomo de políticas monetaristas y se convierte en un instrumento de las políticas públicas con criterio, basados igualmente en la planeación y se dé fin a la neoliberal disciplina fiscal. Tenemos pues una agenda para desarrollar como movimiento sindical y como parte de las organizaciones sociales de este país.